¿Qué tal, queridos amigos? Parece que en estos días se nos aparece el espejo negro de Tezcatlipoca, el espejo que representaba la oscuridad, no solo en torno a los mexicas, sino también en torno al universo entero. Era el espejo negro que significaba las sombras que existen, las tinieblas que hay que vencer y de las que hay que salir para tratar de encaminar las cosas hacia el bien común. El espejo negro tiene una gran significación en la cultura llamada prehispánica. Yo le llamo cultura originaria mejor. Pero esta cultura exhibe por completo cómo a través de los tiempos hemos sido gobernados más por este maldito ejemplo del espejo negro de Tezcatlipoca y no por la posibilidad de ir hacia adelante. México es un país desgraciadamente bajo la niebla de la corrupción desde siempre. No hemos podido sacudirnos esta circunstancia, esta condición, y mucho menos ahora, cuando aparece alguien que dice ser una especie de reyesito y lo único que es un farsante. Menos ahora cuando en estos días de muertos pues suelen caminar en silencio por los corrillos del Palacio Nacional los espíritus de tantos presidentes que han sido notablemente enfermizos. Gracias a Dios tenemos algunos espíritus sanos, algunos de los que sí cumplieron con su deber, pero estos no se muestran, por lo menos ahora. Se muestran, por ejemplo, los espíritus de elementos como Gustavo Díaz Ordaz, que llevó en el alma la tragedia de Tlatelolco, y esto no puede desaparecer de un plumazo. Aparece en Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, el siniestro, Carlos Salinas, el genio burlón de Dublín, Ernesto Zedillo, el más grande de los hipócratas, que ahora se conduce en la comisión de la ONU para tratar de contrarrestar el hambre en el mundo, cuando lo único que causó durante su sexenio fue precisamente hambre entre los mexicanos, y luego pasó a la historia como un supuesto demócrata por haber permitido que llegara la primera alternancia al poder federal. Si supieran ustedes que Zedillo al mediodía de la jornada electoral de 2000 llamó al embajador Jeffrey David con la idea de comunicarse con el entonces presidente Bill Clinton, y el embajador le contestó fríamente, pero con energía: presidente Zedillo, el señor presidente Clinton le dice a usted que va a llamarlo mañana, cuando felicite ya al presidente electo Vicente Fox. Eran las 3 de la tarde de la jornada de 2000. Las 3 de la tarde. No se había cerrado ninguna casilla y ya estaban intercambiando opiniones acerca del ganador de la jornada. Zedillo colgó el teléfono y, cobarde como es, dejó transcurrir los hechos. Naturalmente, Fox se benefició del mal gobierno de Zedillo y con esto cacareó durante su campaña todos los defectos del viejo régimen para empoderarse de la voluntad ciudadana. Fue su táctica y lo hizo bien. Lo grave es que pocos meses después de asumir la presidencia, empezara a contar las bienaventuranzas de el señor Zedillo al frente del Poder Ejecutivo. Y claro, empezó a hablar de que había avances importantes, por ejemplo, en materia educativa, en donde ya privaba la mano siniestra de la novia de Chucky, no digo su nombre, todos sabemos quién es. Y naturalmente, después demostró sus habilidades democráticas
al hacer lo posible para que su sucesor, bueno, no era su favorito, pero finalmente era el candidato de su partido, Felipe Calderón, llegara a la presidencia y se vanagloriara el propio Fox años después de haber impedido el triunfo entonces de López Obrador y de haber favorecido quiere decir defraudando la voluntad colectiva, a Felipe Calderón, quien llegó a la presidencia entre gritos de espurio y dio lugar a una protesta que marcó una enorme diferencia con las manifestaciones en otras partes del mundo. Pero cuánta incomodidad causó que desde el Zócalo hasta el Ángel de la Independencia y más todavía hubiera carpas desocupadas, pero carpas al fin que impedían el paso a los capitalinos y que molestaban, por supuesto, a los comerciantes. Pero mejor así que si se hubiera desatado una revuelta civil. Por lo menos en este caso no hubo tal revuelta civil, pero hubo la idea de que el presidente era simple y sencillamente un espurio. Y como esto sucedió, además de la militarización que comenzó en ese tiempo, llegó otra vez el viejo PRI a gobernarnos, en lo que yo llamé en su momento el triunfo de la antihistoria, porque era inconcebible que un partido que había sido arrojado del poder por tanto que había usufructuado en favor de un pequeño grupo todas las ganancias y todos los negocios de ese poder, volviera a la presidencia por el solo hecho de que tenía un candidato agradable, que para las mujeres era guapísimo y para los hombres era atractivo, porque hay muchos hombres que todavía permanecen en el closet y no lo quieren decir, pues ya no sé por qué, porque ahora resulta que los homosexuales, los gays, las lesbianas, en fin, todos los que tienen este grupo, digamos, heterogéneo, pues son bien vistos como debiera haber sido siempre. No había necesidad de estar cuestionándonos si era así o era así, pero la cosa es que en México se reprimió mucho tales conductas, y ahora no se les reprime. Es parte ya del juego político. Ya hablar de este tipo de minorías es parte del juego político. Pues bien, y dentro de ese juego político aparecen nuevos elementos que se convierten en voceros de la cuarta tragedia nacional. Ya sabemos que tenemos como vocero presidencial oficial al pobrecito de Jesús Rodríguez Cavernas, como le llamo yo, pero también está el Pigmento Ibarra, quien se ha dado a hablar y hablar y hablar, como nunca habló durante los sexenios anteriores, más que a través de telenovelas insinuativas, en donde insinuaba los vicios del sistema, pero nunca dio la cara para enfrentar directamente al poder, como sí lo hicimos varios periodistas, entre ellos yo. Esto lo digo para aquellos imbéciles que insisten en qué hacía yo durante los regímenes anteriores. Pues lo mismo, también fui al Zócalo, también fui al Ángel de la Independencia, también fui a Los Pinos, sobre todo durante el tiempo del miserable señor Peña Nieto. Ahí estuve, dando la cara, mientras ustedes que me critican a mí por no haber hecho lo que creen que no hice, permanecían en sus casas. Yo sí enfrenté la posibilidad de la represión en tiempos de Peña. También me enfrenté a Calderón y a Fox. A Fox nada menos que le exhibí todo lo que había sucedido con su cogobernadora, cogobernante, copresidenta o vicepresidenta, como queramos llamarle, Marta Sagún Jiménez. Ahí escribí un libro que se llamó Marta y se me fueron encima y yo aguanté, como también aguanté la furia de Salinas y de Zedillo, y también señalé brutal y completamente al señor Miguel de la Madrid
por los asesinatos cometidos contra periodistas. No me pueden a mí decir, la bola de barbajanes que están al servicio de López Obrador, que yo no hice lo suficiente durante las administraciones anteriores. Hice más, mucho más de lo que han hecho esos que de manera anónima suscriben oscuros pensamientos, groserías infecundas y todo tipo de tropelías mentales que provienen precisamente de estas granjas de bots y que se extienden con nombres falsos o no, pero finalmente para defender a una administración que, perdóneme, señor Damián Alcázar, no tiene salida. Dígame usted, ya que es un gran actor, por lo cual lo felicito, porque a mí me han gustado mucho sus películas, sobre todo La Ley de Herodes, que disfruté muchísimo, que hacía crítica, sí, al gobierno. Ahora eso usted ya se pasó al lado del poder y se volvió usted uno de los 4 grandes Goebbels del señor López Obrador, así como Goebbels fue jefe de propaganda de Hitler, ya lo he dicho. Ahora son 4, los ya mencionados y Damián Alcázar. Pues Damián Alcázar dice que López Obrador es un gran presidente. Bueno, reto al señor Damián Alcázar a que me diga, no solamente de dientes para afuera que es un gran presidente, sino que me diga por qué cree que es un gran presidente. ¿Qué es lo que le vamos a deber? ¿Qué es lo que está haciendo por el futuro del país? ¿Qué es verdaderamente su obra estructural destinada a modificar las formas del sistema político mexicano? ¿Quieren datos? Solamente en el mes de octubre, convertido en el mes más violento de lo que va de este siglo, incluyendo yo creo que hasta la época revolucionaria, murieron 2.766 personas ejecutadas por el crimen organizado. Con esto se rompen todos los récords y nos acercamos cada vez más a cifras inauditas, muy superiores a las que dejaron sus antecesores. No vaya a mencionar los nombres, porque creen que cuando menciono los nombres y cuestiono a López Obrador es porque estoy a favor del PRIAN. No tan imbéciles, hombre. Nada más un imbécil puede tener ese pensamiento. Y perdóneme que lo diga tan directamente. Yo he sido crítico permanente del sistema político mexicano, no de los partidos tal o cual, del sistema, que es el que nos está corroyendo por dentro y desde hace muchos años. Y que hemos llegado precisamente a este clímax de corrupción, de demagogia y de mentira con López Obrador. A ver, Damián, acuérdate y dame argumentos acerca de por qué crees tú y tus esbirros, esos que también forman parte del círculo goebbelista de AMLO, ¿cuáles son los argumentos para defenderlo? Argumentos concretos. ¿Qué hizo? ¿Qué ha hecho? Porque sus obras emblemáticas están hechas una basura. Completa y totalmente. Que me expliquen a mí por qué estamos con un desarrollo de apenas el 1.1% desde que inició su régimen. Y ha habido años en que estuvimos a menos 14% en la materia económica. Ese sí va a ser un récord. ¿Y qué? ¿Ya no hay muertos? ¿Ya no hay masacres? Vean la cantidad de masacres que hay, no una vez cada mes o una vez al año, sino las que hay todos los días en diversos rincones del país. Esto es lo que debemos tomar en cuenta, señor Alcázar, señor Ibarra, señor Jajajalipe, señor Ramírez. Esto es lo que no pueden contestar. Dejen de manipular a la población con fines político-electorales, diciendo que todo lo que hemos dicho es falso. No, lo que han dicho ustedes es la falsedad, es la mentira, es la hipocresía. Han llenado la mente de aquellos que no piensan con esas fanfarrias de especulación y de manipulación que verdaderamente no pueden ni escucharse ni sostenerse, ni en fa menor, ni en ninguna forma que llene
cualquier tipo de ritmo que ustedes quieran exhibir. No ha servido esta administración. Por eso el día de hoy felicitamos a esta administración con motivo, claro, del Día de Muertos, porque está muerta y no nos hemos dado cuenta, o no se han dado cuenta los que siguen alentando la posibilidad de capturar imbéciles para que puedan, a ver si pueden, ganar las elecciones en 2023 y 2024. Me río a carcajadas. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.